Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase número 5 de este módulo de código infarto. Nos vamos a ir a la diapositiva número 2, por favor. Un par de diapositivas ya las vimos en clases previas, pero creo que es importante hacer énfasis en esta información, porque gracias a esta información es que surgieron los programas de código infarto. Tenemos ahí en la diapositiva número 2 información importante. Lo primero, el 50% de los pacientes infartados no reciben tratamiento de reperfusión. ¿Esto qué es? Este documento o esta información que está ahí en su diapositiva salió de un artículo que se llama Atención del infarto en México, que fue publicado en el 2017, en gran parte por el Instituto Nacional de Cardiología, que se encargó de recabar todos estos datos. Hicieron un análisis tanto de todo México como de cada estado, entonces es interesante, los invito a que lo encuentren en internet fácilmente, a que le den una checada. Un paciente cuando tiene un infarto, generalmente es porque una arteria del corazón se tapa por completo y entonces hay que abrir esa arteria. Digamos, al proceso o al hecho de abrir esa arteria, lo conocemos como reperfusión o es el tratamiento de reperfusión. Entonces, ¿qué pasa en México? En promedio, la mitad de los pacientes que se infartan aquí en todo México, a la mitad no se les ofrece este tratamiento de reperfusión, no reciben el tratamiento de reperfusión. ¿Por qué? Muchas causas, el paciente a veces no llega a tiempo, a veces llega a hospitales que no están preparados para detectar infartos, puede llegar a hospitales donde a lo mejor sí detectan el infarto, pero no tienen los insumos o los medicamentos para poder tratar un infarto. Entonces las causas son muchas, vamos a analizarlas un poquito más adelante, pero es bien importante eso, estar bien conscientes. La mitad de los pacientes que se infartan en México no reciben un tratamiento adecuado, no reciben un tratamiento de reperfusión y eso es una mala atención médica, es un indicador de pésima atención médica del infarto. Ahí abajo pongo el dato, qué pasa en otros países miembros de la OCDE, que es lo que podemos comparar a México. Los pacientes que no reciben tratamiento de reperfusión es apenas el 5%. O sea, en algunos países, el 95% de los infartados tienen tratamiento de reperfusión. Aquí en México, solamente el 50%. De ese 50%, o de esa población que sí alcanzan a recibir tratamiento de reperfusión, el 35% reciben trombolisis y el 15% reciben lo que es la angioplastía primaria. Entonces aquí lo que tenemos es que en México y como en la gran mayoría de los países tenemos el hecho de que se trombolizan más pacientes que lo que se someten a cateterismo y eso es esperado, es normal para muchos países. ¿Por qué? Porque la trombolisis es mucho más económica que un cateterismo y sobre todo porque está mucho más disponible o a la mano un trombolítico que una sala de hemodinamia 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año. La mortalidad aquí en México es casi del 30%, a diferencia de otros países que es del 8%. Lógicamente, el hecho de que la mitad de los pacientes no reciban tratamiento de reperfusión, pues es esperado que tengamos una mortalidad tan alta. Acuérdense que la reperfusión baja mortalidad. Tenemos aquí una muy mala cantidad o porcentaje de reperfusión, entonces vamos a tener una mortalidad más alta. Posteriormente, en la diapositiva número 3 vamos a ver cómo esta diapositiva, esta imagen está también extraída de este artículo que les comento, que es específicamente qué pasa en Zacatecas. En México, la mitad, el 50% de los pacientes no reciben tratamiento de reperfusión. ¿Qué pasa aquí en Zacatecas? Bueno, aquí en Zacatecas estamos peor. El 73% de los pacientes que se infartan no reciben tratamiento de reperfusión. Igualmente, hay muchas causas, pero aquí lo importante y el dato duro es ese. El 73% de los pacientes no reciben tratamiento de reperfusión. Vamos a la diapositiva que sigue, que es la número 4. Entonces, bueno, con estas estadísticas que realmente son malas, son malos indicadores de una atención deficiente del infarto aquí en México y aquí en Zacatecas, pues empezaron a crear protocolos que les llamamos código infarto. Hay diferentes protocolos, hay diferentes nombres, código infarto, alerta infarto, código YAM, etcétera. Pero al final de cuentas, este código infarto, ¿qué es?
Es un protocolo de atención clínica, ¿sí? Es un algoritmo, una serie de procesos y de toma de decisiones que sirven para precisamente hacer más eficiente el proceso de atención de un infarto. ¿Qué logramos hacer al implementar un código infarto? Como lo pongo ahí, mejoramos los tiempos en el proceso de atención, mejor los tiempos de detección del infarto, los tiempos de diagnóstico, los tiempos de tratamiento, y eso qué va o cómo se va a reflejar directamente en disminuir mortalidad. El objetivo de hacer un protocolo, sea el código infarto o cualquier protocolo que ustedes gusten, es justamente tener algo estandarizado, tener procesos estandarizados. Y como lo pongo ahí, que a pesar de que cambien integrantes, ¿sí? Que cambiaron de enfermeros, cambiaron de médicos, cambiaron de administradores, etcétera, a pesar de cambiar de integrantes del protocolo, el resultado sea igual de exitoso y que los resultados sean reproducibles. Entonces, como lo pongo ahí en amarillo, ¿cuál es la meta final de un código infarto? Reperfusión. Eso es lo que quiero lograr al implementar un código infarto, que mi porcentaje de pacientes reperfundidos o que reciban un tratamiento de reperfusión sea mucho mayor. Vamos a diapositiva número 5. Entonces, ¿qué se necesita para implementar un código infarto? Cualquier hospital puede implementarlo, cualquier unidad clínica o médica puede implementarlo. No es tan difícil, no se requiere una infraestructura muy cara o descomunal, pero sí se requieren de varias cosas muy importantes que sin eso no podemos tener un código infarto. La infraestructura, vamos a ver ahí la diapositiva número 5, la infraestructura que necesito para atender un código infarto son esas tres cosas que pongo ahí. Una unidad de dolor torácico. Hay algunos ya hospitales, aquí en Zacatecas me parece que no, pero en otros lados de México, donde tenemos unidades de dolor torácico. En urgencias, ustedes pues son personal de salud, conocen un área de urgencias, han visto que hay áreas de camillas, áreas de shock trauma, hay áreas de pacientes sentados en vigilancia, observación, como le queramos llamar. Para implementar un código de infarto es bien importante tener una unidad de dolor torácico. ¿En qué consiste una unidad de dolor torácico? En tener un cubículo en urgencias que tenga una camilla y un monitor cardíaco. Eso es lo que necesito. Pero es bien importante mencionar, esta unidad de dolor torácico sirve y va a ser utilizada exclusivamente para tratar pacientes con dolor torácico, es decir, no puedo poner ahí pacientes con problema respiratorio, no puedo poner ahí pacientes con problemas infecciosos, pacientes con gastroenteritis, pacientes accidentados. Es una camilla exclusiva para atender pacientes con dolor torácico. ¿Por qué? Porque el paciente con dolor torácico idealmente no debe hacer triage, o sea, no debe de llegar, sacar una ficha, esperar su turno, eso no debe pasar. Un paciente que llega a un área de urgencias con dolor en el pecho debe pasar inmediatamente a esta unidad de dolor torácico, se debe de, ahorita vamos a ver los procesos, pero debe tomar signos vitales, electrocardiograma, laboratorios, eh, y después de eso yo puedo definir si mi paciente, si tiene un infarto y lo voy a dejar internado y lo paso entonces ya a lo mejor a un área de choque o un área de prehospitalización, o es un paciente que tiene un dolor torácico no cardiogénico y entonces ya lo puedo sacar a una sala de espera, a esperar su consulta normal. Bien importante entonces, paciente con dolor torácico debe de llegar inmediatamente a una unidad de dolor torácico, que se haga el abordaje inicial y ya con eso definir si el paciente sí tiene un código infarto o no tiene un código infarto. Entonces, infraestructura, regresemos al punto. Infraestructura necesaria, una unidad de dolor torácico, que es un cubículo en urgencias con camilla y un monitor cardíaco funcional. Número 2, debo tener un electrocardiógrafo siempre disponible ahí. No es aceptable que si llega un paciente con dolor torácico, lo acostemos en la camilla y tengan que pedir el electro que está en el quinto piso porque se lo tuvieron que llevar para tomar un electro allá. Esos tiempos son muy importantes que no perdamos, son tiempos valiosos para el corazón del paciente, para el miocardio del paciente. Entonces debo tener un electro ahí, fijo, disponible las 24 horas del día, y gente capacitada que lo sepa utilizar. Y por último, laboratorios. Idealmente tener enzimas cardíacas, troponina, que es ya algo, digamos, prioritario tener en cualquier laboratorio de urgencias, troponinas
cuantitativas, son las que realmente nos sirven. Esas son las tres cosas bien importantes. La unidad de dolor torácico, que incluye un cubículo, camilla y monitor, el electrocardiógrafo y laboratorios disponibles las 24 horas del día. Recurso humano. ¿Qué debo tener como recurso humano? Idealmente debe haber médicos y enfermeras o enfermeros. Idealmente 2 médicos y 2 personas de enfermería. Puede trabajar una unidad de dolor torácico con un solo médico y una enfermera. El problema es si llega un paciente muy grave, inestable, que requiera múltiples intervenciones, que requiera canalizaciones, que requiera maniobras, que requiera administración de medicamentos. Entonces, ahí lo ideal sería tener estas 4 personas, 2 médicos y 2 personales de enfermería. Pero, bueno, a hacer el paréntesis que puede empezar a funcionar con un solo médico y una persona de enfermería. Y lógicamente tienen que estar cubiertos las 24 horas del día. Tengo que tener médicos, pues idealmente que estén únicamente dedicados a la unidad de dolor torácico, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Necesito, siguiente punto, la valoración por un especialista. Esto es bien importante. Idealmente debe ser un cardiólogo o un internista y puede ser presencial o a distancia. En muchos países, en muchas ciudades, hay estos códigos infarto y se hacen a distancia completamente. O sea, el cardiólogo no está o no se necesita un cardiólogo las 24 horas del día ahí pegados. ¿Cómo funciona esto? Llega el paciente, le toman electros, signos vitales, se reporta a través de alguna plataforma de telemedicina o incluso tan sencillo como un número especial de WhatsApp donde se reporten ahí los signos vitales y se mande una fotografía del electrocardiograma y en tiempo real el médico ahí sí es bien importante que el médico tiene que estar comprometido para atender estos llamados las 24 horas del día, sean las 6 de la tarde, las 3 de la mañana o las 10 de la mañana, el paciente debe de contestar lo antes posible ese electrocardiograma y decidir, que a final de cuentas el especialista es el que va a decir si es un código infarto, se empieza todo el protocolo de tratamiento, o no es un código infarto, denlo de alta a su casa, o déjenlo en observación, o mándelo a espera porque no es un problema cardíaco, etcétera, etcétera. Entonces, la valoración por el especialista, bien importante, idealmente cardiólogo, aunque puede también ser internista, pero sí lo ideal es que sea un experto en electrocardiograma, que estos son los cardiólogos, y puede ser presencial o a distancia. La mayoría de los códigos infartos actualmente trabajan a distancia. Siguiente punto, el recurso tecnológico. Se puede contar con una plataforma de telemedicina, que generalmente son plataformas muy bien establecidas, son plataformas muy complejas. Lo más sencillo y muchos de los códigos infartos trabajan actualmente con una aplicación que se llama WhatsApp, que es únicamente recibir las fotografías y la información a través de la aplicación y a través de esta misma aplicación responder lo antes posible la petición del médico que esté atendiendo al paciente. Y por último, el recurso farmacológico. De nada sirve que tenga yo todo lo previo, ¿sí?, si no tengo el tratamiento a darle al paciente. ¿Qué es lo mínimo que debo tener? Medicamentos antiagregantes o antiplaquetarios, que generalmente es la aspirina y el clopidogrel. Medicamentos anticoagulantes, que es la heparina o la enoxaparina, y un trombolítico. No puede haber un código infarto sin estos medicamentos, sin que tengamos 2 antiplaquetarios o antiagregantes, un anticoagulante y un trombolítico. Trombolítico puede ser el Alteplase o el Tenecteplase, el mejor o más eficaz es el Tenecteplase, el de más fácil administración es el Tenecteplase. El Tenecteplase desde el punto de vista de eficacia y de facilidad de uso es el mejor. Generalmente lo que se recomienda actualmente, que es el Tenecteplase, ese se pone por un bolo intravenoso, no requiero bombas de infusión, no requiero estar preparando infusiones para 30 minutos, para 60 minutos, es simplemente un bolo directo en la vena y listo. Entonces es bien importante tener ese recurso farmacológico disponible las 24 horas del día y que esté ahí. No es válido tampoco que llegue el paciente infartado y que tengan que ir a terapia intensiva o que tengan que ir al almacén. El medicamento tiene que estar ahí. El tiempo es oro, el tiempo es músculo, entonces no debo de perder yo tiempo muy valioso para el miocardio del paciente. Posteriormente nos vamos a la diapositiva número 6. Tenemos esta imagen, está sacada de las guías clínicas.
¿Cómo funciona el protocolo de código infarto que sugieren las guías clínicas internacionales? Lo vamos a ver ahí. Es una persona que se está agarrando el pecho, está teniendo dolor torácico. Ese paciente puede llamarle una ambulancia, puede ir a un hospital que ahí lo ponen como non-PCI, un centro hospitalario non-PCI, es un hospital que no tiene cateterismo las 24 horas del día, o puede ir a un hospital que tenga intervencionismo coronario o PCI las 24 horas del día, que le llamamos centro PCI. Eh, Cual sea que sea el escenario, sea que haya llegado a una ambulancia, a un hospital público sin cateterismo, a un hospital privado con cateterismo, a un centro de salud, a un consultorio, a unas farmacias, a donde haya llegado, el protocolo me dice que en menos de 10 minutos debe estar hecho un electrocardiograma y debe haber sido interpretado. En menos de 10 minutos o 10 minutos como punto de corte, debo yo tener ya el electrocardiograma, los signos vitales idealmente, y debo tener ya el diagnóstico. En 10 minutos yo debo de decir, este paciente es un infarto con elevación del CMCT, se activa el código infarto y empiezo el tratamiento, o este paciente no es un infarto con elevación del CMCT y le doy el tratamiento que requiera, sea cual sea el diagnóstico. Eh, ya que yo diagnostiqué en menos de 10 minutos mi infarto y digo y determino que es un infarto con elevación de MCT, el siguiente paso es ver qué tratamiento le voy a ofrecer. Ya sabemos que es reperfusión, pero ¿qué tipo de reperfusión? Farmacológica, que es el trombolítico, o mecánica, que es el cateterismo o la angioplastía, que es lo mismo. Aquí me ponen en el protocolo que si el paciente llega a un hospital que tenga cateterismo las 24 horas del día, pues lo ideal es, llega en 10 minutos el diagnóstico y como lo ponen ahí en la imagen, en menos de 60 minutos debe estar ya adentro de la sala de hemodinamia y idealmente ya haciendo el cateterismo o incluso ya prácticamente resuelto ese infarto en menos de 60 minutos. Si el paciente llega a algún otro escenario donde no haya un hospital con cateterismo 24/7, entonces debo de hacerme la pregunta, ¿puedo mandar ese paciente a cateterismo en menos de 120 minutos? Si la respuesta es sí, lo mando. Lo mando a que lo catetericen. Si la respuesta es que no puedo, no, el paciente no puedo mandarlo o no puede llegar a un centro con cateterismo en menos de 120 minutos, es decir, 2 horas, si se va a tardar más de 2 horas, entonces yo opto mejor por trombolizarlo. Las guías clínicas nos comentan o nos dicen que el tratamiento ideal es el cateterismo, pero es bien importante determinar estos tiempos. Si yo no puedo cateterizar a mi paciente en menos de 2 horas, es mejor trombolizarlo. Le va a ir mucho mejor a que yo me espere 3, 4, 5 horas a cateterizarlo y perder todo ese tiempo que muy probablemente si lo hubiera trombolizado hubiera resuelto ese infarto. Vamos a la siguiente diapositiva, número 7. Código, este es, digamos, los pasos o el protocolo que se tiene que seguir de un código infarto que se va a trombolizar, que siendo realistas es generalmente lo que podemos ofrecerle a nuestro paciente, sobre todo en las instituciones públicas, como en el Hospital General, que es donde laboramos. IMSS-ISSSTE, generalmente lo que vamos a ofrecerle a este paciente aquí, al menos en Zacatecas, es trombolisis. Entonces, ¿cómo funciona un código infarto de un paciente que se va a trombolizar? Número 1, el paciente acude a una unidad de dolor torácico. Hasta donde yo sé, no hay ningún hospital aquí en Zacatecas que tenga una unidad de dolor torácico, pero bueno, sería muy importante empezar a desarrollar este tema o este punto de la unidad de dolor torácico. Entonces, paso 1, llega el paciente a la unidad de dolor torácico. Paso 2, el personal que está ahí, que puede ser un médico, una enfermera o un personal de enfermería, o 2 médicos y 2 personas de enfermería, empiezan tomando signos vitales, bien importante. Eso es fundamental. Un paciente que llega sin signos vitales o en paro cardíaco, entonces ya empezamos todo el protocolo de RCP. Un paciente que llega chocado también implica muchas cosas, o un paciente que llega estable. Entonces, llega el paciente, siguiente paso, signos vitales. Siguiente paso, canalizar idealmente 2 vías periféricas, venosas, lógicamente, y al momento de tener esos accesos venosos, tomar laboratorios generales, incluyendo las enzimas cardíacas. Por eso es importante tener al menos 2 personas, porque uno va a estar tomando signos vitales, el otro va a estar canalizando y tomando laboratorios. Siguiente paso, electrocardiograma. Igual, hacer un electrocardiograma entre 2 personas o más es mucho más rápido que entre una sola persona. Después de que yo ya tengo signos vitales, tengo mi paciente canalizado, ya mandé al laboratorio y tengo mi electrocardiograma, entonces lo tiene que valorar ese electrocardiograma el especialista. ¿Cómo? Si el doctor está ahí, llega, ve el electro, emite un diagnóstico. Si el cardiólogo no está ahí,
se manda a la plataforma de código infarto esa imagen o se manda por WhatsApp al teléfono del cardiólogo esa imagen y todo esto debe de llevar a un diagnóstico preciso, como lo pongo ahí en el punto 6, en menos de 10 minutos. En menos de 10 minutos recibí al paciente, tomé signos, canalicé vías, mandé laboratorios, tomé electrocardiograma y mi cardiólogo me dijo si es un código infarto o no. Siguiente paso, si el paciente es un código infarto, que pues aquí estoy poniendo un ejemplo de un código infarto realmente, pues se procede al tratamiento. El tratamiento en este caso, o en este ejemplo, es la reperfusión a través de trombolisis, que también tengo una meta de tiempo, como lo pongo ahí, esa trombolisis, ya que hice el diagnóstico y digo, es un infarto con elevación de CT, se activa el protocolo de código infarto del tratamiento, entonces debo de trombolizar ese paciente en menos de 30 minutos. Por eso es importante tener el trombolítico ahí. O sea, lógicamente, antes de trombolizar, tengo que hacer mi checklist de contraindicaciones para trombolisis, que más adelante lo vamos a ver. Tengo que platicar con familiares, explicarles que es un infarto, explicarles que hay que usar este medicamento, explicarles que hay riesgos con el trombolítico, hacia grandes rasgos el riesgo de una hemorragia intracraneal, que es pues, el efecto colateral más peligroso de un trombolítico, es alrededor de 1 o 2%, es realmente muy poco probable. La posibilidad de un sangrado mayor, ¿sí? Urinario, digestivo, respiratorio, abdominal, etcétera, anda alrededor del 10%. Entonces, a final de cuentas, los riesgos de un trombolítico son mucho menores a la posibilidad de éxito y de beneficio que tiene ese paciente si se tromboliza. Entonces, tengo 30 minutos para hablar con paciente, hablar con familiares, hacer mi checklist, firmar consentimiento informado de que el paciente se va a trombolizar, porque tiene que ser, o es un procedimiento que se debe hacer bajo consentimiento informado, y en menos de 30 minutos tiene que estar ya pasando el trombolítico. Si es tenecteplase, es un bolo. Si es alteplase, va a ser una infusión que generalmente dura 90 minutos de infusión. Vamos a pasar al siguiente diapositiva, que es la número 8, que es el ejemplo de un código de infarto que va a cateterismo. Para que sea un código de infarto que va a cateterismo, pues idealmente debe ser en un hospital donde haya cateterismo 24/7, es decir, 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año. Igual, el paciente llega a nuestra unidad de dolor torácico, tomamos signos vitales, se canalizan 2 vías venosas periféricas, idealmente deben de tomarse estos accesos venosos en el brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros los cardiólogos intervencionistas usamos el brazo derecho para acceder al corazón, entonces poner mis 2 vías del lado izquierdo y tomamos igualmente laboratorios. Hago mi electrocardiograma, lo valora el especialista y igualmente en menos de 10 minutos tengo ya un diagnóstico preciso. Ya que hice mi diagnóstico preciso, ahora el ejemplo este que pongo aquí, pues lo vamos a llevar a cateterismo. Tengo que llevar del momento que hice mi diagnóstico, en menos de 60 minutos, el paciente estaría dentro de la sala de hemodinamia. Tengo esos 60 minutos nuevamente para explicarle al paciente, explicarle a familiares, consentimientos informados, hacer algún ajuste de medicamentos, preparar la sala de hemodinamia, preparar al equipo de la sala de hemodinamia, que generalmente, esto es importante, una sala de hemodinamia requiere de varias personas para trabajar, que generalmente son personas diferentes a las personas que están en la unidad de dolor torácico, no pueden dejar solo esa unidad de urgencias o de dolor torácico. ¿Qué personal necesitamos en una sala de hemodinamia? Necesitamos idealmente 2 cardiólogos intervencionistas, un anestesiólogo, idealmente que sea un anestesiólogo cardiovascular, una enfermera y un técnico radiólogo. Ese es el personal necesario idealmente para hacer un procedimiento complejo como es un cateterismo en un infarto agudo del miocardio. Es bien importante también tener los materiales ahí listos, disponibles y que tengamos una buena cantidad de material disponible para resolver sea lo que sea que me encuentre en el corazón. Y entonces tengo esos 60 minutos yo para, decimos, activar al team o al equipo de hemodinamia. Tengo que hablarle, generalmente también se trabaja a través de grupos de WhatsApp. En un grupo se pone código infarto activado, se necesita la presencia de todos en menos de 20 minutos y todos tienen que llegar al hospital en menos de 20-30 minutos, porque sabemos que tenemos una hora no para llegar, sino para resolver ese caso.
Entonces se activa al personal, al equipo de hemodinamia, y en menos de 60 minutos tenemos que estar ya abriendo esa arteria del corazón. Siguiente diapositiva es la número 9. Una pregunta importante, ¿de qué va a depender que yo mande a mi paciente a cateterismo o que lo mande a trombolisis? Nuevamente, las guías clínicas nos dicen que el cateterismo es el tratamiento ideal o de primera elección para un paciente infartado. Sin embargo, hay que considerar dos cosas que pongo ahí en esa diapositiva número 9. Uno, el tiempo disponible. Si yo estoy en un hospital que no tengo cateterismo inmediato, como ya vimos que yo esté pasándolo rápidamente a una sala de hemodinamia, el punto de corte es 2 horas. Si yo estoy en un hospital en Jerez y llega un infarto, se hace todo este protocolo del código infarto, electro, valoración, etcétera, etcétera. Se determina que es un infarto y estoy en Jerez. Si yo considero que ese paciente en menos de 2 horas se pudo haber ya trasladado a Zacatecas y estar haciendo el cateterismo, entonces mejor lo mando. ¿Por qué? Porque el cateterismo va a ser mejor que la trombolisis. Sin embargo, si yo estoy en Tlaltenango, que está, no sé, 3, 4 horas de aquí, o cualquier comunidad que esté aquí a 3, 4 horas, y me llega un paciente infartado, yo sé que no puede estar en menos de 2 horas en Zacatecas en una sala de hemodinamia. Ahí, perder esas 4 horas en el traslado, en que se ponen de acuerdo los familiares, etcétera, etcétera, solamente para mandarlo a Zacatecas a cateterismo es una pérdida innecesaria. Si yo valoro que va a tardar más de 2 horas ese traslado y llegar a un hospital de hemodinamia, ¿qué debo hacer entonces? Entonces ahí en ese momento debo trombolizar. Trombolizo a mi paciente, lo estabilizo y lo mando ahora hacia Zacatecas para que en Zacatecas veamos cómo le va al paciente, si se requiere una angioplastía o un cateterismo de rescate, si se requiere algún cateterismo que le llamamos angioplastía farmacoinvasiva, etcétera, etcétera. Pero bien importante, si es más de 2 horas el tiempo que estoy previendo yo en que mi paciente va a tardar en resolver este infarto a través de un cateterismo, mejor lo trombolizo. Entonces, primer punto, el tiempo disponible que tenga yo. Y número dos, el recurso disponible. Eso es una realidad. Recurso disponible, ¿a qué me refiero? A hospital. No es lo mismo que un paciente infartado llegue a un hospital privado, donde generalmente tenemos una sala de hemodinamia 24/7, que llegue a un hospital público, donde no hay salas de hemodinamia 24/7, o incluso a lo mejor no hay ni salas de hemodinamia. Y los costos. Es una realidad también que un cateterismo es más caro que un trombolítico. Entonces, si yo estoy muy lejos, si el paciente no tiene un recurso económico flexible para poder hacer un cateterismo o estoy en un hospital público que no tenga sala de hemodinamia, no debo de pensarla. Debo trombolizar a ese paciente. Pero lo que no debo hacer es no ofrecerle nada, ¿sí? Lo que no debo hacer es decir, no, pues no hay forma de hacer cateterismo, pues tampoco lo trombolizo, no. Si no hay forma de hacer cateterismo porque hay problemas económicos, porque está en un hospital donde no haya hemodinamia o porque estamos lejos de un hospital donde hay hemodinamia, se debe trombolizar ese paciente. Vamos a la siguiente diapositiva. Número 10, las contraindicaciones. Yo siempre a mis residentes y a mis estudiantes les digo que hay que tener esta hojita en la mano. Ahorita, afortunadamente, ya con los teléfonos yo puedo ponerle en Google contraindicaciones para trombolisis y me sale esta imagen. Y debemos tal cual agarrar esa como una lista y hacer un checklist, ¿sí? Tenemos contraindicaciones absolutas y relativas, también ya las vimos en alguna clase previa. Si mi paciente tiene contraindicaciones absolutas o relativas, más bien, si mi paciente tiene contraindicaciones absolutas, no debo trombolizar aunque esté lejos de un hospital con cateterismo, aunque el paciente no tenga un recurso económico disponible, aunque sea lo que sea y yo tenga ahí todo listo y el trombolítico para trombolizar, si mi paciente tiene una contraindicación absoluta, no lo debo trombolizar porque entonces el beneficio de la trombolisis se pierde y mis riesgos de sangrado aumentan mucho y entonces realmente a los pacientes les va mal. Si yo tengo contraindicaciones relativas, puedo considerar trombolizar o no. Personalmente, yo les diría que si el paciente tiene contraindicaciones relativas, mándenlo mejor a cateterismo, evitemos el riesgo de un sangrado grave. Si no hay ninguna otra opción y el paciente tiene contraindicaciones relativas y tenemos la única forma es trombolizarlo, bueno, se puede trombolizar, es relativa a la contraindicación, pero lógicamente hablando con familiares y con el paciente de que tenemos un riesgo mayor de un evento adverso. Siguiente diapositiva. Entonces, ya con esto vamos a terminar.
¿Cómo puedo mejorar la atención en el infarto agudo? Tres puntos bien importantes, me parece que ya los comentamos en alguna clase previa. Primero, debo de reducir los tiempos de retraso al primer contacto médico. Debo de educar a la población, debo hacer campañas informativas, campañas gubernamentales, redes sociales, televisión, radio. Aquí no hay que escatimar recursos en que los pacientes sepan que si tienen dolor de pecho, deben ir inmediatamente a una unidad médica, sea nuevamente una ambulancia, una farmacia, un consultorio, un hospital general, un hospital de alta especialidad, pero también el paciente debe saber que debe ser atendido inmediatamente, ¿sí? De nada sirve que el paciente llegue, empezó con dolor torácico una hora antes y llegue al hospital y lo hagan esperar 5 horas en sala de espera. Eso no puede pasar. Entonces tengo que concientizar y educar a mi población que si tiene dolor en el pecho debe ir inmediatamente a un hospital o a una unidad médica. Eso me va a permitir reducir los tiempos de retraso del paciente. Esos tiempos de retraso no dependen de los médicos, no dependen del sistema, no dependen del IMSS, de Secretaría de Salud, dependen exclusivamente de que el paciente acuda rápido. Segunda medida o intervención que hay que hacer, reducir los tiempos de retraso en diagnóstico, que aquí sí es responsabilidad 100% nuestra del personal de salud. Debo capacitar, justamente esto que estamos haciendo, busca eso, capacitar al personal de salud, que debe incluir médicos de primer contacto, que son médicos pasantes, estudiantes, paramédicos, residentes, urgenciólogos, médicos generales, médicos familiares, personal de enfermería, cualquier persona que esté en contacto con un paciente con dolor torácico debe estar capacitado en cómo actuar, que debe atender rápido al paciente, tomar signos, canalizar, tomar el electrocardiograma, acudir con el experto o el especialista para llegar a un diagnóstico preciso en menos de 10 minutos. ¿Eso qué me va o qué me va a permitir? Reducir los tiempos del retraso del diagnóstico. Esto sí es responsabilidad 100% nuestra. Y por último, tener recursos disponibles. ¿A qué me refiero con tener recursos disponibles? A poderle ofrecer a mi paciente el tratamiento de reperfusión. Recordemos, 50% de los infartados en México no se les ofrece la reperfusión, sea porque el paciente llegó con mucho tiempo de retraso, o sea porque los médicos o el sistema de salud se retrasaron mucho en el diagnóstico, o es porque a lo mejor no hay recursos. Entonces, debo tener todos los recursos disponibles, ya lo vimos en las diapositivas anteriores, antiagregantes plaquetarios, aspirina, clopidogrel, anticoagulante, enoxaparina o heparina y trombolítico, alteplase o tenecteplase. Eso lo debo tener sí o sí en toda unidad médica que atienda pacientes con dolor torácico para poder ofrecerle el tratamiento de reperfusión. Por último, esta frase que creo que es muy importante y muy impactante. Un infarto al que no se le ofrece un tratamiento de reperfusión se puede considerar un fracaso social. Es decir, un paciente infartado que no recibió trombolítico, no recibió cateterismo, no recibió los medicamentos adecuados, no lo atendieron en los primeros 10 minutos, no le tomaron el electrocardiograma, no lo vio un especialista o un experto, se puede considerar un fracaso social. Fracasamos como sociedad cuando un paciente infartado no le ofrecemos un tratamiento de reperfusión. Nuevamente, en México 50% de los pacientes no pueden acceder a un tratamiento de reperfusión. Zacatecas, 75% prácticamente de los pacientes no pueden acceder a un tratamiento de reperfusión. Entonces hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos como pacientes, como médicos, como administrativos, como líderes, como autoridades sanitarias, para que cada paciente que tenga un infarto, sea aquí en la capital, sea en un municipio a 5 horas, pueda obtener un tratamiento de reperfusión. Bueno, muy bien, con esto terminamos entonces la clase del protocolo de código de infarto. Espero que no haya quedado alguna duda. Si por ahí quedaron algunas dudas de las 3 clases que di, con todo gusto me pueden hacer llegar un correo o a través de Jesús podemos a lo mejor sacar algunas dudas y posteriormente publicar respuestas. Pero bueno, yo quedo a sus órdenes para cualquier cosa.